Ciara Livingston llevaba 15 minutos mirando fijamente la pantalla del monitor, pero las líneas de código se desdibujaban ante sus ojos. Otra auditoría de seguridad del banco con el que trabajaba su empresa debía estar terminada mañana por la mañana, pero su concentración se negaba a regresar. Fuera de la ventana de la oficina llovía la típica lluvia otoñal de Cleveland. Las gotas grises caían por el cristal, reflejando el estado interior de Ciara, igual de borroso e incierto. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Tal vez fuera el tiempo, o la falta de sueño, o era el hecho de que las últimas conversaciones con su marido habían acabado cada vez más en nada, como si hablaran idiomas distintos. Weston y Ciara se conocieron hace 6 años en una conferencia sobre ciberseguridad. Él era un joven y ambicioso analista financiero que había venido a oír hablar de protección de datos financieros. Ella era una especialista que presentaba una ponencia. Su romance se desarrolló rápidamente, citas en acogedores cafés, largas conversaciones sobre el futuro, un viaje al lago Erie, donde Weston le propuso matrimonio. Los primeros años de matrimonio estuvieron llenos de comprensión mutua y planes. Compraron una casa pequeña pero acogedora en los suburbios de Cleveland. Discutieron cuándo tener hijos. Cada fin de semana organizaban algo especial. Desde IR a un restaurante nuevo hasta un viaje a un estado vecino. Y entonces algo cambió. Ciara no sabría decir exactamente cuándo ocurrió. Tal vez hace un año o un poco antes. Weston había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. Primero de vez en cuando, luego cada vez más. Sus tradicionales cenas de los viernes por la noche se habían convertido en una cena fría para uno y el mensaje: lo siento, reunión importante con un cliente. Llegaré tarde. Hola, Ciara, ¿va todo bien? La voz de Jess, su colega, la sacó de su ensueño. Sí, solo un poco cansada, sonrió Ciara tensa. ¿Vas a tardar mucho hoy? Estoy terminando un informe y luego me voy. Hoy es el cumpleaños de Brian. Se arregló Jess el pelo pelirrojo. ¿Y tú? Yo tampoco tardaré mucho. Solo tengo que terminar el cheque para el First National. Jess asintió y volvió a su ordenador. Ciara volvió a mirar la pantalla. Los pensamientos sobre el trabajo quedaban obstinadamente desplazados por los pensamientos sobre el hogar. O, mejor dicho, que su hogar ya no era un lugar al que quisiera volver. Al principio había intentado hablar con Weston. Le preguntó si todo iba bien, si había pasado algo en el trabajo o con sus padres. Él le contestó: no pasa nada, solo mucho trabajo, nuevos clientes, nuevos proyectos. A veces hablaba de algunas reuniones, de nuevos contactos, de perspectivas de ascenso. Ciara escuchaba y asentía, pero cada vez pensaba más que Weston parecía informar más que compartir. A las 7 de la tarde, cerró el portátil y se dirigió a la salida. En el aparcamiento, abrió la aplicación del tiempo. Se suponía que mañana haría sol. Quizá era una buena señal. En el coche, encendió la radio y una canción conocida le levantó el ánimo. Ciara incluso se puso a cantar, sintiéndose más ligera por primera vez en todo el día. En casa estaba oscuro y tranquilo. Weston volvía a llegar tarde. Ciara encendió la luz del pasillo, se quitó los zapatos y entró en la cocina. Abrió la nevera. Las estanterías medio vacías le recordaron que hacía tiempo que no iba a comprar. En el congelador había una lasaña congelada. Ciara la metió en el microondas y sacó el móvil para pasar el rato mirando las redes sociales. La primera publicación era una foto de Rowan, el hermano de Weston, con su novia. Ambos estaban radiantes de felicidad, y en la mano izquierda de ella había un anillo con un impresionante diamante. El pie de foto decía: ha dicho que sí, no puedo creer que esté a punto de casarme con la mujer más increíble del mundo. #engagement, #happyhuman, #pagegain. Ciara parpadeó sorprendida. Rowan siempre había sido comprensivo con ella, más abierto y amistoso que su hermano mayor.
No se veían a menudo, pero cada encuentro era cálido. Rowan le preguntaba por su trabajo, le hacía bromas y parecía realmente interesado en sus opiniones. A diferencia de los padres de Weston, que siempre mantenían las distancias, considerando que el matrimonio de su hijo con una chica informática no era precisamente una unión igualitaria. Pero, ¿por qué Weston no había dicho nada sobre el compromiso de su hermano? Después de todo, deberían haberlo sabido de antemano. Ciara hojeó los comentarios. Felicitaciones de amigos comunes, parientes, colegas. Al parecer, mucha gente ya estaba al corriente del acontecimiento. Comprobó la hora de publicación. Hacía 3 horas. El microondas emitió un pitido, indicando que la cena estaba lista. Ciara sacó un plato, se sentó a la mesa y volvió a mirar la foto. Paige, así se llamaba la prometida de Rowan, estaba deslumbrante. Vestido blanco, pelo perfecto, sonrisa radiante. Ciara suspiró, recordando su compromiso con Weston. Humilde pero sincero. La puerta principal se cerró de golpe. Weston había vuelto. Ciara oyó cómo se quitaba el abrigo y dejaba el maletín. «Hola», apareció en la cocina, aflojándose ligeramente la corbata. «¿Ya has cenado?» «Sí, hace un momento». Ciara colgó el teléfono. «¿Qué tal el día?» «Bien». Abrió la nevera y sacó una botella de agua. Estos nuevos clientes farmacéuticos son un verdadero quebradero de cabeza, pero el contrato merece la pena. Ciara asintió, observando cómo su marido se bebía el agua a grandes tragos. Había adelgazado en los últimos meses, vestía con más estilo. Camisas nuevas, corbatas caras, un corte de pelo en una barbería de lujo en lugar del barbero de su barrio. «He visto el post de Rowan», dijo mientras Weston dejaba la botella vacía sobre la mesa. «Está prometido. ¿Ya le has felicitado?» Weston se quedó inmóvil un momento y luego se encogió de hombros. «Ah, sí, le llamé esta tarde». «¿Por qué no me lo dijiste?» «Lo olvidé, supongo. Muchas cosas que hacer en el trabajo». Ciara sintió que la irritación aumentaba en su interior. «¿Olvidaste hablarme del compromiso de tu propio hermano?» «¿Cuándo es la boda?» «No estoy segura. Dentro de 6 meses, supongo». Weston se sentó frente a ella, sin dejar de mirarla. «Paige quiere una gran boda, así que necesitan tiempo para prepararse». «Ni siquiera sabía que tenía novia», comentó Ciara. «Llevan saliendo alrededor de 1 año». Weston sacó el teléfono y empezó a comprobar algo. «Es farmacéutica, de la familia Willoughby, ya sabes, tienen una cadena de farmacias por todo el estado». Ciara asintió, aunque era la primera vez que oía el apellido. Observó a su marido, cuya atención se había centrado por completo en el teléfono. Nunca lo había hecho antes, pues consideraba de mala educación distraerse durante una conversación. ¿Qué pasa con el compromiso? ¿Habrá algún tipo de celebración? Weston apartó la vista de la pantalla y a Ciara le pareció ver un destello de preocupación en su mirada. «La verdad es que sí. Este fin de semana, en Lakeview Terrace», volvió a hablar por teléfono. Ciara enarcó las cejas, sorprendida. Lakeview Terrace era uno de los restaurantes más caros de Cleveland, con unas vistas impresionantes del lago Erie. Ella y Weston solo habían ido una vez, con motivo de su 3er aniversario. «¿Y me lo cuentas ahora?» El disgusto en su voz era claramente audible. Weston suspiró y colgó el teléfono. «Mira, sé que debería habértelo dicho antes, pero pensé...» Hizo una pausa, buscando las palabras. «Pensé que no tenías que ir, que no tenía que hacerlo». Ciara sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Es la fiesta de compromiso de tu hermano». «Sí, pero será más bien un acto de negocios», respondió Weston rápidamente. «Estarán los socios de mi padre, los clientes de Rowan, los inversores. Mucha charla aburrida sobre negocios y el mercado inmobiliario». «¿Y qué? ¿No voy a encajar entre tu gente de negocios?» Ciara sintió que sus mejillas empezaban a arder de resentimiento. Weston parecía confuso.
No, no me refería a eso. Alargó la mano por encima de la mesa, pero no tocó sus dedos. Simplemente pensé que no te interesaría. Además, ¿no tienes un plazo en el trabajo el lunes? Tú misma dijiste que este proyecto te quitaba toda la energía. Ciara no dijo nada. Técnicamente, él tenía razón. Ella tenía un proyecto importante. Pero esa no era la cuestión. La cuestión era que ni siquiera le había sugerido que fuera. No le preguntó si quería. Simplemente decidió por ella. Ya le habías dicho a Rowan que vendría sola, ¿verdad? Weston asintió, sin mirarla a los ojos. Le dije que probablemente estarías ocupada con el trabajo. Probablemente. Ciara sintió que todo su interior se apretaba. ¿Cuándo se había convertido su relación en esto? ¿En excusas convenientes y decisiones tomadas a solas? De acuerdo, se levantó de la mesa. Tienes razón, tengo mucho trabajo que hacer. Se dirigió a la cocina, pero se detuvo en la puerta. ¿A qué hora empieza? ¿El sábado? A las 6, respondió Weston. Pero puedo quedarme hasta tarde. No me esperes levantada. Ciara asintió y salió sin decir palabra. En el salón encendió la televisión, pero no escuchó lo que decía el presentador de las noticias. Sus pensamientos giraban en torno al próximo fin de semana y al extraño comportamiento de su marido. Sin duda, algo iba mal. Weston nunca la había excluido de los acontecimientos familiares. Incluso cuando había tenido que relacionarse con los snobs, padres de él, siempre había insistido en su presencia, diciendo que eran un... En el dormitorio, Ciara se puso la ropa de casa y se tumbó en la cama con un libro, pero las líneas se desdibujaban ante sus ojos, al igual que el código del trabajo. Dejó el libro a un lado y se quedó mirando al techo. Quizá estaba exagerando. Quizá Weston tenía razón y debía concentrarse en el trabajo, pero entonces, ¿por qué la voz de su interior insistía en que se trataba de otra cosa? Weston no subió hasta 2 horas después. Ciara fingió estar dormida, escuchándole pasear en silencio por la habitación, abriendo el armario, cerrándolo. A través de los párpados entrecerrados, le vio sacar su mejor traje, un traje a medida azul oscuro, y colgarlo por separado. Luego eligió entre 2 corbatas y se decidió por la de seda burdeos que ella le había regalado por su último cumpleaños. Ciara cerró los ojos mientras él se dirigía al baño. El sonido del agua corriendo ahogó su pesado suspiro. Para ser más un evento de negocios, Weston se había preparado demasiado a conciencia. Se puso de lado, de espaldas a la puerta del baño. Sin duda, algo iba mal y tendría que averiguar de qué se trataba. Ciara se despertó al oír cerrarse la puerta principal. Se volvió hacia la mesilla de noche y vio que el reloj marcaba las 3:30 de la tarde, tarde para un día libre. Rara vez se permitía dormir tanto, pero la noche anterior había estado despierta hasta tarde comprobando el código y enviando un informe a un cliente. Habían pasado 3 días desde su conversación con Weston sobre el compromiso de Rowan. 3 días llenos de silencios incómodos por las mañanas, mensajes de deber por las tardes y cenas por separado por las noches. Weston volvía tarde, ella ya estaría dormida. Él se iría temprano, ella aún dormida. Ciara cogió el teléfono. Ningún mensaje de su marido, pero un recordatorio en el calendario. La fiesta de compromiso de Rowan es a las 18. Lo había añadido justo después de hablar con Weston, aunque sabía que no iría. Tal vez por masoquismo o por terquedad. Estirándose, Ciara salió de la cama y se dirigió al baño. La ducha fría la ayudó a despertarse. Se envolvió en una toalla mullida y se acercó a la ventana. El día era sorprendentemente soleado para finales de octubre. Casi todos los árboles de la calle se habían deshojado, pero los 2 arces del jardín del vecino seguían flameando en naranja y rojo. Weston ya se había marchado, aunque faltaban más de 3 horas para que empezara la celebración. Probablemente había pasado por casa de sus padres o había decidido comprar un regalo para su hermano y su prometida.
Ciara suspiró. Un regalo. Ni siquiera había pensado en ello. En la cocina se preparó café y tostadas con aguacate. Un rayo de sol caía directamente sobre la mesa, creando una ilusión de comodidad. Ciara recordó cómo Weston y ella desayunaban juntos los sábados, sin prisas. Él preparaba tortitas, ella ensalada de frutas. Hablaban de los planes para el fin de semana, compartían anécdotas divertidas del trabajo, a veces incluso bailaban al ritmo de viejos éxitos que sonaban en la radio. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? ¿Y por qué no se había dado cuenta antes? Terminó el café y decidió ponerse a trabajar. En el dormitorio abrió el portátil y consultó el correo electrónico. Un nuevo mensaje de un cliente, agradeciéndole que hubiera terminado el sistema a tiempo. Era agradable que apreciaran su trabajo. En el escritorio vio la tableta de Weston. Qué raro, nunca se olvidaba de ella. Su marido la utilizaba sobre todo para trabajar. Hojas de cálculo, presentaciones, informes. A veces leía noticias financieras en ella. Ciara cogió la tableta. La pantalla estaba oscura. Pulsó el botón de encendido solo para asegurarse de que el dispositivo estaba cargado. Weston podría haberlo perdido antes de un acontecimiento importante. La tableta cobró vida y mostró la última aplicación abierta, Messenger. Ciara estaba a punto de dejarla en su sitio cuando su mirada se fijó en el nombre del remitente del último mensaje, Tessa R. El mensaje era parcialmente visible. Deseando que llegue esta noche. Espero que tú... Ciara se quedó paralizada. Sus dedos se posaron sobre la pantalla. Una parte de ella sabía que estaba mal leer la correspondencia de otra persona. La otra parte gritaba que podría explicar el extraño comportamiento de su marido. Desbloqueó la tableta. Weston nunca había cambiado la contraseña. La fecha de su boda, el 15 de julio. El diálogo con Tessa R. se abrió por completo. Estoy deseando que llegue esta noche. Espero que tu excusa haya funcionado. Estoy deseando ver la cara de tu hermano cuando se dé cuenta de que ya no nos escondemos. PD. Me he comprado un vestido nuevo, ese Burdeos. Dijiste que me quedaba bien. Ciara releyó el mensaje 2 veces, sin dar crédito a lo que veían sus ojos. Se desplazó por el diálogo de arriba. Weston. Todo listo. Le dije que era un evento de negocios y que estaría aburrida. Tessa. ¿Se lo creyó? Weston. Sí. Le diré a todo el mundo que está resfriada o algo así. Tessa. Perfecto. Por fin una velada normal juntos, sin esconderse y sin excusas. Ciara sintió que las náuseas le subían hasta la garganta. Le temblaban las manos mientras seguía hojeando los mensajes, hasta el principio del diálogo. 3 meses. 3 meses de correspondencia, reuniones, citas secretas. Tessa trabajaba en la misma empresa que Weston, como subdirectora de departamento. 27 años, licenciada en una prestigiosa universidad, ambiciosa y, a juzgar por su foto de perfil, muy guapa. También había fotos, nada explícito, pero lo suficientemente personales. Tessa en un restaurante con una copa de vino. Tessa junto al lago, el mismo lugar donde Weston le propuso matrimonio a Ciara. Weston besando a Tessa en la mejilla con la puesta de sol como telón de fondo. Ciara apagó el portapapeles y lo dejó exactamente donde estaba. Por dentro, todo se entumeció. No había lágrimas, ni gritos, ni ganas de romper nada. Solo vacío y una extraña comprensión, casi indiferente. Su matrimonio había terminado y ni siquiera se había dado cuenta de cuándo. Miró el reloj, casi las 4. En 2 horas empezaría la fiesta de compromiso, un compromiso al que Weston iría con otra mujer, una mujer de la que Ciara acababa de enterarse. Mentirá a su hermano, a sus padres, a sus amigos diciendo que su mujer está enferma, y luego presentará a Tessa como una bi y todos sonreirán dulcemente y entablarán una conversación trivial. ¿Qué hará ella? ¿Correr a Lakeview Terrace y montar una escena? ¿Llamar a Rowan y contárselo todo? ¿Esperar a que Weston vuelva y echarle en cara sus mentiras?
Ciara se levantó y se acercó a la ventana. El sol ya se deslizaba hacia el horizonte, tiñendo de dorado las copas de los árboles. Era hermoso, tranquilo, nada que ver con la tormenta que arreciaba en su interior. El teléfono vibró. Un mensaje de Weston. Llegaré tarde, no me esperes levantada. Ciara se quedó mirando esas 4 palabras y algo en su interior hizo clic. Todo encajaba. Su distancia, sus retrasos, su ropa nueva, su repentina preocupación por su aspecto. Nuevos clientes, proyectos importantes, reuniones de negocios. Mentiras, mentiras, mentiras. Marcó el número de su madre sin saber muy bien qué iba a decir. Al tercer tono, Lorraine contestó: «Ciara, cariño, me alegro mucho de tener noticias tuyas». La voz de su madre sonaba cálida y alegre. «Hola, mamá». Intentó Kiara que su voz sonara normal. «¿Qué tal estás?» «Muy bien. Acabo de hacer la maleta para el viaje». Lorraine era la orientadora del colegio y tenía una capacidad asombrosa para oír lo que no se decía. ¿Ha pasado algo? Ciara respiró hondo. «Mamá, ¿no ibas a ir con tus amigos a la estación de esquí Snowaway Lodge?» «Sí, nos vamos mañana por la mañana. Es una reserva de 3 días». Pude oír la ligera preocupación en la voz de su madre. «Ciara, ¿qué está pasando?» Tartamudeó Ciara. ¿Cómo podía explicar algo de lo que aún no se había dado cuenta? «Weston y yo tenemos problemas, mamá. Graves problemas». Hubo una pausa. Luego Lorraine dijo con calma: «¿Quieres venir? Siempre puedes quedarte conmigo, ¿sabes?» «Sí, pero...» Ciara vaciló. Estaba pensando, ¿podría ir contigo a un lugar de vacaciones? Se sorprendió de sus propias palabras. ¿Una estación de esquí? Nunca había esquiado en su vida, y las relaciones hay que arreglarlas, no correr a la montaña. Pero otra parte de ella, la que había estado callada hasta ahora, de repente encontró una voz. ¿Por qué debía quedarse sentada en casa y sufrir? ¿Por qué podía disfrutar de una velada con su amante mientras ella se tragaba sus lágrimas? «Claro que puedes». La voz de Lorraine se hizo más segura. «Tenemos 2 casas de campo reservadas, una para mí, Susan y Diane, la otra para Margaret y su marido. Pero hay sitio de sobra para todos. Ni siquiera tienes que preocuparte por el equipo, hay de alquiler». «Pero yo no sé esquiar», dice Ciara con debilidad. «Aprenderás», dice Lorraine con una sonrisa en la voz. «Hay pistas para principiantes e instructores. Créeme, es exactamente lo que necesitas ahora». Ciara miró la foto de familia colgada en la pared. Ella y Weston con el lago Erie de fondo, felices y enamorados. Una foto tomada en otra vida. «¿Sabes qué? Iré», dijo con firmeza. «¿A qué hora sales mañana?» «A las 7 de la mañana. Pero puedes venir hoy a mi casa. Estaré en tu casa dentro de 1 hora». Ciara sintió una extraña calma en su interior. «Gracias, mamá». «De nada, cariño». Y Ciara, Lorraine hizo una pausa. «Pase lo que pase, recuerda que eres más fuerte de lo que crees». Cuando terminó de hablar, Ciara miró a su alrededor. ¿Qué llevarse? Sacó una gran bolsa de deporte y empezó a hacer la maleta. Jerseys de abrigo, vaqueros, ropa interior térmica que había comprado una vez para un viaje a Chicago en invierno, calcetines calientes, gorro, guantes, un neceser, cargadores, un portátil, poco por si tenía que trabajar. En el cuarto de baño reunió artículos de aseo, medicamentos y productos de higiene. Actuó mecánicamente, intentando no pensar en lo que había descubierto, que ahora mismo su marido probablemente estaba recogiendo a su amante para presentarla a la familia como Baezo. Ya en la puerta principal, Kiara se acordó de dejar una nota. Sacó un bloc de notas y un bolígrafo. ¿Qué escribir? ¿Lo sé todo, asquerosa? Espero que Tessa y tú seáis felices. No vengas a buscarme. Al final escribió simplemente: me he ido unos días a casa de mi madre, Ciara.
Dejó la nota en la mesa de la cocina, donde Weston seguro que la vería. Después cogió el bolso y las llaves del coche y salió de casa sin mirar atrás. Cuando se puso al volante, Ciara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Respiró hondo, tratando de calmarse. Ahora no. Lloraría más tarde, cuando estuviera sola, cuando estuviera a salvo. El trayecto hasta la casa de su madre duró unos 40 minutos. Ciara encendió la radio, tratando de ahogar sus pensamientos con la música. Una vez en la autopista, aumentó la velocidad. Otros coches, árboles y casas pasaban zumbando. Un sábado normal, gente normal yendo a lo suyo. Algunos iban a cenar con amigos, otros al cine con sus hijos, otros a una cita, y ella huyendo de un matrimonio roto. A mitad de camino, el teléfono vibró. Ciara miró la pantalla. Weston. No contestó. Un minuto después le llegó un mensaje. ¿Va todo bien? No contestas. Ella sonrió amargamente. ¿Ahora estaba preocupado? ¿Ahora le importaba saber dónde estaba y qué le pasaba? Ciara apagó el sonido del teléfono y lo guardó en el bolso. Llegó a casa de su madre cuando empezaba a oscurecer. Lorraine vivía en una acogedora casa de una planta con un pequeño jardín en un barrio tranquilo de las afueras de Cleveland. Se había quedado sola tras la muerte de su padre hacía 6 años, pero nunca se había quejado de sentirse sola. Tengo amigos, un trabajo que me encanta y una hija de la que estoy orgullosa, decía siempre. Ciara aparcó y cogió su bolso. Nada más llegar a la puerta, ésta se abrió y apareció Lorraine en el umbral, una mujer bajita, con el pelo corto y canoso y una cálida sonrisa. Ciara. Abrió los brazos y Ciara se estrechó en ellos, como hacía cuando las cosas iban mal de niña. Mamá. Fue todo lo que pudo decir antes de que las lágrimas brotaran de sus ojos. Lorraine abrazó a su hija con fuerza, sin hacer preguntas. Se limitó a sostenerla mientras los hombros de Ciara se estremecían por los sollozos, y luego la condujo suavemente al interior de la casa, cerrando la puerta tras ellas. En el salón ardía una chimenea que creaba un ambiente acogedor y seguro. Sobre la mesita había 2 tazas de té caliente y un plato de galletas. Lorraine sentó a su hija en el sofá y se sentó a su lado, sin dejar de cogerla de la mano. «Cuéntame», dijo en voz baja cuando los sollozos de Ciara se habían reducido a silenciosos sollozos. Y Ciara se lo contó. El distanciamiento de Weston, sus mentiras sobre el compromiso de su hermano, la correspondencia que había descubierto accidentalmente con Tessa. Lorraine escuchaba sin interrumpir, apretando solo de vez en cuando la mano de su hija como apoyo. «Ni siquiera sé qué hacer», terminó Ciara secándose las lágrimas. «Una parte de mí quiere volver y contárselo todo. Otra parte de mí quiere huir y no volver jamás». «¿Y tú qué quieres hacer?», preguntó Lorraine. «¿No una parte de ti, sino toda tú?», se preguntó Ciara. ¿Qué quería? ¿Recuperar a su marido? Pero, ¿era este el hombre del que se había enamorado? El hombre que podía mentirle durante meses, que planeaba pasar la noche con su amante, haciéndola pasar por una colega. Quiero respirar hondo. Quiero dejar de sentirme como una tonta ilusa. Quiero averiguar cómo seguir adelante. Lorraine asintió. Y eso es perfectamente normal. Le dio un sorbo a su té. ¿Sabes lo que pienso? Que necesitas tiempo. Tiempo para darte cuenta de lo que ha pasado, para comprender tus sentimientos, para decidir qué hacer a continuación. Y la mejor manera de pasar ese tiempo es lejos de él. ¿Por eso aceptaste llevarme al complejo tan fácilmente? Ciara sonrió débilmente. No solo por eso, Lorraine acarició el pelo de su hija. También es porque a veces la mejor manera de ponerte en orden es hacer algo completamente nuevo. Algo que te obligue a salir de tu zona de confort. ¿Cómo ponerse a esquiar a los 32 años? Ciara sonrió. Exacto, asintió Lorraine. Ahora vamos a cenar. Tengo preparado tu pastel favorito de pollo y champiñones. La velada transcurrió en conversaciones tranquilas.
sobre el trabajo de Ciara, sobre los nuevos alumnos de Lorraine, sobre los libros que habían leído recientemente. Evitaron deliberadamente el tema de Weston, y Ciara se lo agradeció a su madre. Antes de acostarse, miró el teléfono. 3 llamadas perdidas de su marido y varios mensajes. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Encontré tu nota. ¿Va todo bien? Llámame cuando puedas. Ciara apagó el teléfono sin contestar. Mañana, todo mañana. Y hoy necesitaba descansar. Tumbada en su antigua habitación, miró al techo donde una vez había pegado estrellas brillantes. Algunas aún brillaban débilmente en la oscuridad. Sus pensamientos volvieron a Weston y Tessa. Se preguntó cómo iría la velada. La habría presentado como prometió, como una paseo. ¿Estarían ahora bailando al ritmo de música lenta mientras el hermano de Weston y su prometida aceptaban las felicitaciones? Ciara se puso de lado y cerró los ojos. Ya estaba bien. No iba a perder más tiempo pensando en el hombre que había traicionado su confianza con tanta facilidad. Mañana sería un nuevo día. Mañana iría a las montañas, aprendería a esquiar, respiraría aire fresco e intentaría no pensar en el hecho de que su vida acababa de ir cuesta abajo. Al dormirse, Ciara sintió un extraño alivio. Era como si el peso que había estado llevando dentro durante los últimos meses, sin darse cuenta, empezara a soltarse poco a poco. Puede que no supiera lo que haría a continuación, pero sabía exactamente lo que no haría: fingir que todo iba bien. Snowaway Lodge resultó ser exactamente como Ciara había imaginado: un acogedor complejo de montaña con casitas de madera repartidas por el edificio principal. Aunque la temporada de nieve acababa de empezar, ya había suficiente nieve en las pistas para esquiar gracias a los sistemas de inhibición artificial. Llegaron hacia el mediodía, después de 3 horas de viaje. Lorraine conducía, y sus amigas Susan, profesora de historia en una escuela, Diane, propietaria de una pequeña librería, y Margaret y su marido Frank, ambos jubilados, iban en el segundo coche. «Ya hemos llegado», anunció Lorraine, aparcando cerca de la recepción. «Vamos a registrarnos y luego veremos qué hay disponible». Ciara asintió, saliendo del coche. El aire era cristalino y fresco, y el olor a pino le llenaba los pulmones. A lo lejos se veían las pistas cubiertas de nieve y los puntos de colores de los esquiadores que bajaban. No había vuelto a encender el teléfono desde la noche anterior y ahora se sentía extrañamente aliviada de estar fuera de su alcance. Que Weston se preocupara, que pensara que le había pasado algo. Después de todo, ¿no había sido él quien había mentido a todo el mundo sobre su enfermedad? La facturación fue rápida. En 2 minutos estaban de camino a las cabañas, cargadas con sus maletas. Ciara y Lorraine estaban en una cabaña con Susan y Diane, y Margaret y su marido en la siguiente. «Poneos cómodos y luego venid al edificio principal», dijo Lorraine mientras acompañaba a Ciara a su habitación. «Vamos a comer y a consultar el horario de clases». La habitación era pequeña pero acogedora. Paredes de madera, una cama grande con una manta mullida y una ventana con vistas a las montañas. Ciara dejó la mochila en el suelo y se acercó a la ventana. Fuera, esquiadores de todas las edades bajaban por las pistas, algunos con confianza, otros cayéndose cada pocos metros. «Tú también llegarás pronto», sonrió Lorraine, de pie en la puerta. «Espero que no en un montón de nieve», respondió Ciara, pero le devolvió la sonrisa. Después de comer en el restaurante del edificio principal, fueron a la tienda de alquiler de material. Ciara se sentía un poco fuera de lugar entre los esquiadores experimentados, pero el empleado de alquiler, un chico joven de sonrisa amable, le recogió rápidamente todo lo que necesitaba: esquís, botas, bastones, casco. «¿Es tu primera vez en la pista?», le preguntó, ayudándola a abrocharse las botas. «¿Es tan evidente?», respondió Ciara avergonzada. «Tienes esa expresión en los ojos, una mezcla de miedo y emoción.
se rió él. No te preocupes, todo el mundo pasa por eso. Apúntate a una clase para principiantes. El instructor te lo enseñará todo. Ciara así lo hizo. Se apuntó a una clase particular que debía empezar en media hora. Lorraine y sus amigas, que ya eran esquiadoras experimentadas, se fueron a las pistas intermedias, prometiendo encontrarse más tarde. A la hora acordada, Ciara caminaba nerviosa de un pie a otro a la entrada de la escuela de esquí. Se sentía ridícula con su mono alquilado y con un casco que parecía ser una talla más grande de lo necesario. Ciara Livingston. Sonó una voz a sus espaldas. Se dio la vuelta y vio a un hombre alto, más o menos de su edad, vestido con un traje negro de monitor con el emblema de la estación. Sí, soy yo, asintió. Me llamo Nate Holloway y seré tu instructor, le tendió la mano. ¿Lista para empezar? Nate demostró ser un profesor paciente. Empezó por lo más básico: cómo colocarse correctamente sobre los esquís, cómo caerse sin hacerse daño, cómo levantarse después de una caída. Pasaron la primera hora en la pista de entrenamiento, una pendiente apenas perceptible, donde Ciara aprendió a mantener el equilibrio y a dar sus primeros pasos. «Estás aprendiendo rápido», comentó Nate después de que la niña recorriera unos metros sin caerse. La mayoría de los principiantes pasan más tiempo el primer día en la nieve que sobre los esquís. Tengo buena coordinación, se encogió de hombros Ciara. Además, he estado haciendo yoga. Se nota, asintió Nate. ¿Te gustaría probar la pista para principiantes? Sigue siendo muy suave, pero se parece más a una pista de verdad. Ciara accedió, aunque sus entrañas se apretaron de miedo. Tomaron el remolque de cuerda, un proceso más complicado que el propio esquí, y se encontraron en lo alto de una pequeña pendiente. Recuerda todo lo que te he dicho. El instructor se colocó a su lado. Rodillas flexionadas, peso ligeramente adelantado, giros suaves. Estaré a tu lado. El primer descenso fue más bien un lento tobogán cuesta abajo con frecuentes paradas, pero Ciara no se cayó ni una sola vez. En el segundo descenso se sintió más segura y al final de la sesión de 2 horas incluso empezaba a disfrutarlo. Lo has hecho muy bien, la elogió Nate mientras volvían a la escuela. ¿Quieres apuntarte para mañana? Por supuesto, asintió Ciara, sintiendo una agradable fatiga en los músculos. ¿A la misma hora? Genial, sonrió Nate. Mañana intentaremos aprender a frenar con más eficacia y tal vez practiquemos los giros. Después de clase, Ciara se reunió con su madre y sus amigas en un café al pie de la ladera. Tomaron chocolate caliente y compartieron sus impresiones sobre el esquí. ¿Qué tal tu primera clase?, preguntó Lorraine, notando las mejillas sonrojadas de su hija. Sorprendentemente bien, respondió Ciara. Pensé que me iba a caer todo el rato, pero no fue tan difícil. Te lo dije, le guiñó un ojo Lorraine. A veces hay que probar cosas nuevas. Ciara asintió, sorbiendo su chocolate caliente. Se sentía diferente, como si el peso que había llevado sobre los hombros durante los últimos meses hubiera desaparecido temporalmente. Aquí en las montañas, entre la nieve y los extraños, los problemas de su matrimonio parecían lejanos y casi irreales. Después del café, Lorraine propuso dar un paseo hasta el mirador, desde donde se podía contemplar todo el valle. Ciara aceptó y subieron por el sendero despejado que llevaba hacia arriba. ¿Cómo te encuentras?, preguntó Lorraine cuando estuvieron a cierta distancia de sus amigas. Extraña, respondió Ciara con sinceridad. Ayer sentí que el mundo se me venía abajo, y hoy, la verdad es que no pensaba en ello mientras cabalgaba, solo me concentraba en no caerme. Por eso te sugerí que vinieras con nosotros. Lorraine cogió la mano de su hija. A veces, la mejor manera de aclarar los sentimientos es dejarlos de lado durante un tiempo y hacer algo completamente nuevo. Subieron al mirador, una terraza de madera con barandilla que ofrecía una vista espectacular de las montañas nevadas y el valle. El sol ya se estaba poniendo,
tiñendo la nieve de rosa y oro. «Precioso», exhaló Ciara, sacando el móvil para hacer una foto. Lo encendió por primera vez en 24 horas e inmediatamente vio notificaciones de llamadas perdidas y mensajes, la mayoría de Weston, de la noche anterior. Los ignoró y abrió la cámara. «Deja que te haga una foto», le ofreció Lorraine. Ciara le entregó el teléfono y se asomó a la barandilla. El brillante sol de invierno, las montañas nevadas y una mujer sonriente con una chaqueta de esquí hacían que pareciera que estaba en unas vacaciones normales, no huyendo de un matrimonio roto. «Ha sido estupendo», le devolvió Lorraine el teléfono. «Te ves suelta». Ciara miró la foto y estuvo de acuerdo. Realmente tenía otro aspecto. Rubicunda por el aire fresco, con un brillo en los ojos que hacía tiempo que había desaparecido en la vida cotidiana. Un deseo repentino la invadió. Abrió la aplicación de redes sociales y subió una foto, añadiendo el pie de foto. A veces el mejor plan es no tener plan. Su dedo se detuvo un segundo sobre el botón «Publicar». Debería hacerlo. ¿Qué pensaría Weston? ¿Qué pensarían sus amigos comunes? Y entonces decidió que no le importaba. Pulsó el botón y se guardó el teléfono en el bolsillo, sin esperar a recibir notificaciones de «me gusta» y comentarios. «Tengo un hambre de lobo», le dijo a su madre. «Vamos a cenar, ¿vale?» La velada transcurrió en agradable compañía. Cenaron en el restaurante del complejo. Suculentos filetes, ensaladas frescas y un vaso de vino tinto. La conversación fluyó con facilidad, pasando de recuerdos de viajes pasados a planes para el futuro. Nadie mencionó a Weston, y Ciara lo agradeció. Después de la cena, todos se dispersaron por las cabañas. Margaret y su marido fueron a la sauna, Susan y Diane a jugar a juegos de mesa en el salón común, y Ciara decidió darse un baño caliente y acostarse temprano. Tenía los músculos agradablemente doloridos tras la inusual actividad física y quería descansar antes de la clase de mañana. En la bañera, abrió el grifo y echó la sal perfumada que había traído. Mientras la bañera se llenaba, Ciara decidió mirar su teléfono. Se quedó con la boca abierta. Decenas de llamadas perdidas. Mensajes de gente con la que hacía meses que no hablaba. Notificaciones de las redes sociales sobre comentarios y mensajes privados. ¿Qué está pasando?, pensó perpleja mientras abría el primer mensaje de su antigua compañera Emily. «Ciara, ¿estás bien? Todo el mundo está hablando de ti y de Weston. Llámame si necesitas hablar». El siguiente era de su amigo común Jason. «Hola, acabo de enterarme de lo de Weston. ¿Qué demonios está pasando? ¿Estás bien?». Luego un mensaje de un número desconocido. «Ciara, soy Rowan. Por favor, llámame cuando puedas. Lo siento mucho». ¿Rowan? ¿El hermano de Weston? ¿Cómo consiguió su número y por qué se disculpa? Finalmente, abrió un diálogo con Weston. El último mensaje de él había sido enviado hacía una hora. «Ciara, tenemos que hablar. Sé que estás enfadada, pero por favor responde. Las cosas se han salido de control». ¿Qué se salió de control? ¿Qué había pasado? Ciara consultó rápidamente las redes sociales y vio que su inocua foto del mirador había cosechado un número inusualmente alto de comentarios. Los primeros fueron los habituales. Amigos y compañeros escribían lo estupenda que estaba y le preguntaban dónde estaba de vacaciones. Pero luego el tono de los comentarios cambió. «Espera, ¿no estás enferma?», escribió Amanda, la mujer de uno de los colegas de Weston. «Weston me ha dicho que estás resfriada y que no has podido venir a la fiesta de compromiso», comentó otra persona. Y el comentario más extraño vino de un hombre llamado Paige Willoughby, que parecía familiar de Ciara. «¿Cómo pudiste hacer eso? Lo has estropeado todo». Ciara frunció el ceño. «Paige, ¿la prometida de Rowan? ¿Por qué la acusaba de algo?». Cerrando el grifo, Ciara volvió a la habitación y se sentó en la cama, tratando de averiguar qué estaba pasando. Decidió escuchar los mensajes de voz. El primero era de Weston,
grabado hacía unas 7 horas, a juzgar por la hora. Ciara, ¿dónde estás? Rowan ha visto tu foto. Todo el mundo sabe que no estás enferma. Llámame. La segunda, también de él, pero más agitada. Ciara, todo ha ido mal. Tessa, mierda, me contó todo. Por favor, llámame. Una tercera de Rowan. Ciara, soy Rowan. Escucha, no sé qué está pasando entre tú y Weston, pero las cosas están fuera de control. El compromiso está casi fuera de la mesa. Paige está furiosa. Me gustaría hablar contigo. Por favor, llámame. Cuarto de una voz femenina desconocida. Ciara, soy Elizabeth Garland, la madre de Weston. No nos conocemos mucho, pero necesito hablar contigo. Lo que ha pasado hoy es inaceptable. Llámame, por favor. Ciara escuchó los mensajes con creciente desconcierto. ¿Qué había pasado en la fiesta de compromiso? ¿Cómo podía su foto haber estropeado algo? Y entonces cayó en la cuenta. Weston le había dicho a todo el mundo que estaba enferma y que por eso no había ido a la fiesta de compromiso. Y luego publicó una foto en la que aparecía perfectamente sana, esquiando. Obviamente era mentira, pero no explicaba toda la conmoción. Así que mintió sobre por qué su esposa estaba fuera. Extraño, pero difícilmente suficiente para descarrilar el compromiso. Otro mensaje de voz, de nuevo de Weston, más reciente. Ciara, no sé si estás recibiendo mis mensajes, pero las cosas están muy mal. Rowan canceló el compromiso. Mis padres no me hablan. Tessa renunció. Necesito verte. Por favor. Ciara sintió que la ansiedad crecía en su interior. Algo había sucedido, algo serio, y de alguna manera ella estaba en el centro de ello sin siquiera estar presente. Decidió llamar a Rowan. Parecía el más adecuado de todos los que habían intentado ponerse en contacto con ella. Contestó al primer tono. ¿Ciara? Su voz sonaba cansada. Rowan, ¿qué ocurre? Preguntó ella de inmediato. Acabo de mirar mi teléfono y he visto un montón de mensajes. ¿Qué pasó en la fiesta de compromiso? Hubo una pausa, y luego Rowan suspiró. ¿De verdad no lo sabes? No, respondió ella con sinceridad. Estuve todo el día en la estación de esquí y tenía el teléfono apagado. Ya veo, otra pausa. Mira, es difícil explicarlo por teléfono, pero para abreviar, la fiesta de compromiso vio tu foto en las redes sociales. Weston le dijo a todo el mundo que estabas enfermo y que por eso no habías aparecido. Cuando vi una foto tuya claramente sana y feliz en algún resort, le pregunté qué pasaba. ¿Y qué me dijo? Ciara sintió que se le aceleraba el corazón. Al principio intentó zafarse, dijo que era una foto vieja, pero la fecha de publicación era visible. Luego empezó a decir tonterías sobre que os habíais peleado, pero no quería estropearme las vacaciones, así que mintió. Y luego, Rowan respiró hondo. Entonces Tessa, su bi con la que había venido, empezó a gritar de repente que estaba cansada de ser un secreto, que llevaban saliendo 3 meses y que creía que hoy era el día en que por fin la presentaría como su novia. Ciara se quedó en silencio, digiriendo la información. Así que Tessa había montado una escena justo en la fiesta de compromiso. Paige estaba furiosa, continuó Rowan. Primero porque Weston había mentido sobre ti y había traído a su amante a nuestra fiesta de compromiso. Y luego porque todos los invitados empezaron a hablar no de nuestro compromiso, sino del escándalo de Weston. Ella le gritó, luego a mí por invitarlo, luego a Tessa. Dios, exhaló Ciara. Sí, sonrió Rowan con amargura. El compromiso perfecto se había convertido en una farsa. Los padres están conmocionados. Siempre pensaron que Weston era el hijo perfecto. Paige dijo que necesitaba tiempo para pensar si quería casarse conmigo si tenía una familia así. Y Tessa huyó llorando cuando se dio cuenta de que Weston nunca iba a presentarla como su novia. Lo siento mucho, Rowan, dijo Ciara con sinceridad. No quería estropear nada. Simplemente publiqué la foto sin pensar.
No fue culpa tuya, dijo con firmeza. Me alegro de que todo haya salido a la luz. Es mejor ahora que después cuando... Hizo una pausa. De todos modos, no fue culpa tuya. Fue Weston quien lo estropeó todo con sus mentiras. Gracias, dijo Ciara en voz baja. Pero sigo lamentando lo de tu compromiso. Yo también lo siento, suspiró Rowan. Pero, ya sabes, quizás sea lo mejor. La reacción de Paige me hizo pensar en... lo que fuera. Mira, ¿estás bien? ¿Dónde estás ahora? Estoy en Snowaway Lodge con mi mamá y sus amigas, respondió Ciara. Y sí, estoy bien, tanto como se puede estar en esta situación. Bien, sonó aliviado. Mira, si necesitas algo, quiero decir, sé que no somos íntimos, pero siempre me has caído bien. Eras demasiado bueno para mi hermano. Ciara sonrió débilmente. Gracias, Rowan, te lo agradezco. Después de hablar con Rowan, se sintió agotada. La bañera ya se había enfriado y tuvo que volver a abrir el agua caliente. Sumergida en el agua tibia, Ciara trató de encontrarle sentido a todo lo que había aprendido. Sus inocuos selfies habían arruinado el compromiso perfecto. Su ausencia había provocado un escándalo que podría haber arruinado no solo su matrimonio, sino también la relación de Rowan con Paige. No sabía si debía sentir culpa o schadenfreude. Llamaron a la puerta con cautela. «¿Ciara?» La voz de Lorraine. «¿Te encuentras bien? Llevas ahí casi una hora». «Sí, mamá», respondió ella. «Enseguida salgo». Después de limpiarse y ponerse el pijama, Ciara salió del cuarto de baño. Lorraine estaba sentada en el sofá del salón con un libro. «¿Te pasa algo?», preguntó al ver la expresión de su hija. Ciara le contó todo lo que había aprendido de Rowan. Lorraine escuchó atentamente sin interrumpir. «¿Qué hago ahora?», preguntó Ciara terminando su relato. «Weston quiere hablar. Ha llamado su madre. Incluso Paige me envió un mensaje, culpándome de arruinarlo todo». «¿Qué quieres hacer?», preguntó Lorraine. Ciara se lo pensó un momento. «Sinceramente, quiero apagar el teléfono y seguir aprendiendo a esquiar», admitió. «No quiero pensar en todo esto por lo menos hasta dentro de un día». «Entonces hazlo», dijo Lorraine con sencillez. «Todos esperarán. Lo importante ahora es lo que tú necesitas». Ciara sonrió agradecida a su madre. Sabía que los problemas no iban a desaparecer, que tarde o temprano tendría que volver a Cleveland y afrontar las consecuencias. Pero ahora mismo, en este momento, solo quería ser Ciara, una mujer aprendiendo a esquiar y sin pensar en la traición de su marido. Apagó el teléfono y lo dejó a un lado. Mañana sería un nuevo día, un día sin dramas, sin mentiras, sin miradas críticas ni acusaciones, solo un día en la nieve, bajo el brillante sol de invierno, con gente que realmente se preocupaba por ella. 3 días en las montañas pasaron volando para Ciara. Bajo la dirección de Nate, aprendió a descender con seguridad por las pistas para principiantes e incluso probó una pista más difícil el último día. Las tardes las pasó en la acogedora compañía de Lorraine y sus amigas, jugando a juegos de mesa, charlando junto a la chimenea o en la sauna, donde el calor sacaba el cansancio de sus músculos tras un día en las pistas. Ciara mantenía el teléfono apagado la mayor parte del tiempo y solo lo encendía una vez al día para consultar el correo electrónico del trabajo. Cada vez que lo hacía, recibía un aluvión de mensajes nuevos y llamadas perdidas, pero los ignoraba, dándose tiempo para pensar y recomponerse. El día de su partida, estaba en lo alto de la ladera donde había empezado su entrenamiento y contemplaba el valle que se extendía a sus pies. La nieve brillaba bajo la luz del sol matutino, el aire era cristalino y en su interior se respiraba una extraña calma que no había sentido en mucho tiempo. ¿El último descenso?, preguntó Nate, deteniéndose a su lado. Ciara asintió. «No quiero irme». «Siempre puedes volver», sonrió el instructor. «Tienes mucho talento. Al final de la temporada serás capaz de conquistar las pistas azules».
Tal vez. Le devolvió la sonrisa a Ciara y se puso los guantes. Gracias por las lecciones, Nate. Eres un gran profesor. Bajaron juntos, suavemente, sin prisa, saboreando cada curva. Lorraine esperaba abajo, ya preparada y lista para salir. Estás estupenda, dijo cuando Ciara se detuvo a su lado. Como si hubieras nacido para esquiar. Nada más lejos de la realidad, pero me alegra oírlo, dijo Ciara riendo mientras se quitaba los esquís. ¿Estoy lista? Sí, los demás están en los coches, asintió Lorraine. ¿Seguro que no quieres venir conmigo? Puedes quedarte unos días más. Ciara negó con la cabeza. No, es hora de volver. Ya llevo demasiado tiempo huyendo de los problemas. El viaje a Cleveland duró poco más de 3 horas. Ciara conducía su coche, siguiendo el de su madre. La radio sonaba tranquilamente y sus pensamientos giraban en torno a su próxima conversación con Weston. No sabía qué esperar. ¿Ira? ¿Remordimientos? ¿Acusaciones? Llegó a la casa sobre las 3 de la tarde. El coche de Weston estaba en la entrada, lo que significaba que estaba en casa, aunque normalmente estaba trabajando a esa hora. ¿Seguro que no quieres que me quede?, preguntó Lorraine, deteniéndose a su lado. Estoy segura de que sí, asintió Ciara. Esto es entre Weston y yo. Tendremos que solucionarlo nosotras. De acuerdo. Lorraine le apretó la mano. Pero si necesitas algo, llámame, cuando queráis. Ciara abrazó a su madre, cogió la bolsa del maletero y se dirigió hacia la casa. Su mano con la llave se congeló en la cerradura, una sensación extraña, como si estuviera entrando en la casa de otra persona y no en la suya. Respiró hondo y abrió la puerta. El pasillo estaba en silencio. Ciara se quitó los zapatos, dejó el bolso en la puerta principal y entró en el salón. Weston estaba sentado en el sofá, mirando al vacío. Parecía agotado, con ojeras, como si llevara días sin dormir. Cuando oyó sus pasos, levantó la vista. «Ciara», su voz sonaba ronca. «¿Ya has vuelto?» «Sí», se detuvo en el umbral, dudando si entrar. «Ya estoy en casa». Weston se levantó, y ella se dio cuenta de que seguía en pantalones y camiseta, a pesar de que ya había pasado el mediodía. «¿Dónde has estado?», preguntó él, dando un paso hacia ella. «Llamé a tu madre, pero no lo cogió. Estaba preocupada». Ciara sonrió con amargura. «¿De verdad? ¿Preocupada? ¿O simplemente enfadada porque arruiné tu plan perfecto?» La cara de Weston cambió, como si se le hubiera caído la máscara. Sus ojos se entrecerraron y sus pómulos se endurecieron. «Así que lo sabes». No fue una pregunta, sino una afirmación. «Sí, Weston, lo sé». Ciara cruzó los brazos sobre el pecho. «Sé que mentiste a todo el mundo sobre mi enfermedad. Sé que viniste a la fiesta de compromiso de mi hermano con tu amante. Y sé que mis inocentes selfies desde la pista de esquí arruinaron tu mentira cuidadosamente construida. Lo hiciste a propósito», apretó los dientes. «Publicaste esa foto a propósito para arruinarlo todo». Ciara no daba crédito a lo que oía. «¿En serio? Llevas meses mintiéndome, mintiendo a tu familia, invitando a tu amante a una reunión familiar, ¿y es culpa mía? No tienes ni idea de lo que has hecho». Weston alzó la voz. «Mi reputación está arruinada. Mi hermano no me habla. Mis padres me miran como si fuera un traidor. Y todo por tu estúpido rencor». «¿Mi rencor?». Ciara sintió que la ira hervía en su interior. «¿Y tu traición? Me engañaste, Weston, durante meses, con una chica de tu oficina». «Con Tessa», espetó. «Y ella no es una chica. Es inteligente, ambiciosa y comprende la importancia de mi carrera, a diferencia de ti». Ciara sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Todos estos años le había apoyado, había creído en él, había puesto su éxito y su felicidad por encima de los suyos. «Siempre he apoyado tu carrera», dijo en voz baja. «Siempre». «No», sacudió Weston con la cabeza. «Vivías en tu propio mundo de códigos y sistemas de seguridad.
Ni siquiera intentabas comprender lo importantes que eran para mí las conexiones, la reputación, la posición social. Nunca trataste de encajar en mi círculo. ¿Tu círculo? Ciara rió con amargura. ¿Te refieres a tus padres snobs, que siempre me miraban por encima del hombro, o a tus colegas, que solo hablan de dinero y estatus? ¿Lo ves? Weston se salpicó las manos. A eso me refiero exactamente. Siempre has juzgado mi mundo, mis valores. Ciara negó con la cabeza. Era como si hablaran idiomas distintos. ¿De verdad no veía el problema en sus acciones? No has respondido a la gran pregunta, dijo. ¿Por qué me engañaste? Weston se dio la vuelta, mirando por la ventana. No significó nada, dijo finalmente. Solo fue una aventura. Tessa me comprendía, me hacía sentir importante, exitoso. Con ella podía ser quien quería ser. ¿Pero conmigo no?, preguntó Ciara en voz baja. Contigo siempre sentí que no era lo bastante buena, admitió. Eres tan inteligente, tan autosuficiente. Nunca me necesitaste como yo te necesitaba a ti. Ciara se sobresaltó ante aquella confesión. Todo este tiempo había pensado que era ella la que no era lo bastante buena para él, para su familia, para su mundo. ¿Y por eso decidiste traerla a la fiesta de compromiso de tu hermano?, preguntó ella. ¿Para qué? ¿Para presentársela a su familia como posible sustituta mía? No, exclamó Weston. No iba a dejarte. Yo solo quería hacerla sentir especial. Llevaba mucho tiempo insinuando que estaba cansada de esconderse, y cuando dijiste que no ibas a irte, pensé. No dije que no iba a ir, le interrumpió Ciara. Me dijiste que mi presencia era opcional. Tú decidiste por mí. Weston se quedó callado, dándose cuenta de sus palabras. Luego sacudió la cabeza. ¿Qué importa eso ahora? Todo está arruinado. Tessa me dejó en cuanto se dio cuenta de que ya no estaba en gracia de la familia. Mis padres apenas me dirigen la palabra. Rowan dijo que Paige canceló el compromiso. ¿Qué? Ciara no lo vio venir. ¿Lo canceló por completo? Sí, asintió Weston. Dijo que no quería involucrarse con una familia en la que el hermano del novio era un mentiroso y un tramposo. ¿Y sabes qué es lo gracioso? Tessa renunció. Dijo que no podía trabajar en la misma oficina con un hombre que la utilizaba y la ponía en ridículo delante de todos. Ciara escuchó en silencio. Una parte de ella se alegró de que Tessa hubiera dejado a Weston. Otra parte simpatizaba con Rowan, cuya relación se había resentido por culpa de las acciones de su hermano. ¿Y me culpas a mí de todo esto?, preguntó por fin. ¿De verdad? Si no hubieras publicado esa maldita foto, empezó Weston, pero se detuvo al ver la expresión de su cara. Si no hubiera publicado la foto, seguirías engañándome, dijo Ciara con dureza. Habrías seguido viendo a Tessa a mis espaldas, mintiéndome, mintiendo a tu familia. Quizá deberías darme las gracias por haberte enseñado su verdadera cara sin querer. Weston se hundió en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Lo he estropeado todo, ¿verdad? Su voz sonaba apagada. Ciara no contestó. Se acercó a la ventana y miró fuera. Su vecina paseaba al perro. Unos chicos en bicicleta corrían por la calle. Un día cualquiera en los suburbios de Cleveland, como si el mundo no se estuviera desmoronando dentro de su casa. ¿Por qué no me dijiste que no eras feliz?, preguntó finalmente. ¿Por qué no hablaste conmigo? Weston levantó la cabeza. No sabía qué decir, no sabía qué estaba pasando. Es solo que en algún momento nos convertimos en extraños. Ciara asintió. Tenía razón. Efectivamente, se habían convertido en extraños el uno para el otro, y probablemente había empezado mucho antes de que llegara Tessa. ¿Te das cuenta de que no podemos olvidarlo y seguir con nuestras vidas como si nada hubiera pasado, verdad?, preguntó ella. Sí, respondió Weston en voz baja. Pero quizá podríamos intentar, no sé, terapia o algo así. Puedo cambiar, Ciara. Sé que metí la pata, pero...
No se trata solo de que me hayas engañado, lo interrumpió Ciara. Es que queremos cosas diferentes de la vida. Tú misma lo dijiste. Nunca quise encajar en tu mundo, y supongo que siempre has sentido que no te admiraba lo suficiente por tus éxitos. No me refería a eso, comenzó Weston, pero Ciara negó con la cabeza. No, eso es exactamente lo que quería decir. ¿Y sabes una cosa? Que tienes razón. Nunca le he dado mucha importancia al estatus, al dinero, al brillo y al glamour. Lo que era más importante para mí era lo que había dentro, nuestra conexión, nuestra confianza, nuestro apoyo. Miraba la foto de su boda en la repisa de la chimenea, jóvenes, felices, esperanzados. Y ahora esa confianza ha desaparecido, añadió en voz baja. Y no estoy segura de que se pueda reconstruir. ¿Quieres divorciarte? La voz de Weston era temerosa. Ciara se lo preguntó. ¿Quería destruir lo que habían construido durante 5 años? Pero, por otro lado, ¿quedaba algo más que las posesiones y los recuerdos compartidos? No lo sé, respondió con sinceridad. Necesito tiempo para reflexionar, pero ahora no puedo quedarme aquí. ¿A qué te refieres? Weston se levantó del sofá. Voy a quedarme un tiempo en casa de mamá, dijo Ciara. Necesito espacio para ordenar mis sentimientos. Ciara, por favor. Su voz sonaba desesperada. Hablemos de esto. Puedo arreglarlo. No, no puedes, respondió ella con calma. Hay cosas que no se pueden arreglar, Weston. Solo puedes aceptar las consecuencias y seguir adelante. Pasó junto a él hasta el dormitorio y sacó una maleta grande del armario. Abrió los cajones de la cómoda y empezó a guardar metódicamente la ropa interior y los calcetines. Weston se quedó en la puerta, mirándola con una expresión parecida al pánico. No puedes irte sin más, dijo. Esta también es tu casa. Lo sé, asintió Ciara sin dejar de empaquetar. No voy a renunciar a mi parte, solo necesito el espacio ahora mismo. ¿Y yo qué? Había resentimiento en su voz. ¿Has pensado en mí? Ciara se detuvo y lo miró. ¿En serio? Llevas meses engañándome, mintiéndome a la cara, planeando pasar la noche con tu amante a espaldas de tu propia esposa, ¿y ahora te ofende que no piense en tus sentimientos? Weston apartó la mirada. Lo siento, tienes razón. Fue egoísta. Ciara siguió haciendo la maleta y se dirigió al cuarto de baño en busca de artículos de aseo. Actuaba mecánicamente, intentando no pensar en el hecho de que aquella podría ser la partida definitiva del hogar que habían elegido juntos, amueblado, lleno de recuerdos. ¿Qué le digo a la gente?, preguntó Weston cuando regresó al dormitorio. Si preguntan dónde estás. La verdad, se encogió de hombros Ciara, que estamos atravesando una mala racha y que nos estamos tomando un descanso para reflexionar. ¿Y si preguntan por el compromiso? ¿Sobre Tessa? También la verdad, Ciara cerró la maleta, que cometiste un error del que te arrepientes. Dejó la maleta en el suelo y miró a su alrededor, comprobando si había olvidado algo importante. Su mirada se posó en la fotografía de la mesilla de noche. Ella y Weston, el día que se mudaron a esta casa. Felices, con las llaves en la mano, en el porche. Tras dudar un segundo, dejó la foto donde estaba. Dejó que le recordara lo que habían perdido. Estaré en casa de mi madre, dijo, recogiendo su maleta. Si tienes alguna duda sobre la casa o las facturas, llama. Ciara, le cerró Weston el paso hacia la puerta. Por favor, no te vayas así. Te quiero. Cometí un error, un terrible error, pero aún así te quiero. Lo miró a los ojos, unos ojos marrones que antes le habían parecido los más bonitos del mundo, ahora estaban llenos de lágrimas y desesperación. No sé lo que siento por ti en este momento, Weston, dijo con sinceridad. Ira, resentimiento, decepción, sí, pero amor, no estoy segura de que me quede nada. Dio un paso atrás, dejándola pasar. Ciara caminó junto a él hacia el pasillo. Luego bajó las escaleras hasta la puerta principal. En el umbral,
Se detuvo y miró hacia atrás. Weston estaba de pie en el último escalón, mirándola. «Te llamaré cuando esté lista para hablar», le dijo. «Mientras tanto, cuídate». Salió de la casa sin esperar respuesta y se dirigió a su coche. Metió la maleta en el maletero, se puso al volante y arrancó el motor. Por el retrovisor, vio a Weston en el porche, mirándola marcharse. Una extraña calma la invadió al entrar en el garaje. No era felicidad, pero tampoco desesperación. Más bien se dio cuenta de que a veces hay que dar un paso atrás para ver el panorama completo. El trayecto hasta la casa de su madre fue corto. Lorraine parecía estar esperándola. La puerta se abrió antes de que Ciara pudiera siquiera llamar al timbre. «Creía que habías vuelto», dijo mientras ayudaba a su hija a entrar con la maleta. «¿Cómo lo sabías?», se preguntó Ciara. «La intuición de una madre», sonrió Lorraine. «Además del sentido común. Algunas conversaciones requieren tiempo y distancia para que la emoción no se imponga a la razón». Ciara asintió, agradecida por la comprensión. Se dirigió al salón y se hundió en una silla, sintiendo de pronto un cansancio que nada tenía que ver con el esfuerzo físico. «¿Cómo te ha ido?», preguntó Lorraine, sentándose enfrente. «Difícil», respondió Ciara con sinceridad. «Primero me acusó de arruinarlo todo a propósito. Luego confesó haberme engañado, pero dijo que no significaba nada. Y luego empezó a decir que nunca apoyé su carrera ni sus ambiciones. ¿Y qué dijiste tú? Que no se trataba de engañarme, sino de que queríamos cosas distintas en la vida». Ciara se frotó las sienes. «Y es verdad, mamá. Siempre pensé que Weston y yo compartíamos los mismos valores, pero resulta que para él el estatus y la ostentación son más importantes que la honestidad y la lealtad». Lorraine miró a su hija con atención. «¿Y Tessa? ¿Has averiguado algo sobre ella?». «Solo que abandonó a Weston en cuanto se dio cuenta de que había perdido el favor de su familia», sonrió Ciara con amargura. Al parecer, contaba con sus conexiones con los influyentes padres y hermanos de él, y cuando el escándalo arruinó su reputación, simplemente se marchó. Incluso renunció a su empleo para no tener que trabajar en la misma oficina que él. «Ya veo», asintió Lorraine. «¿Y qué piensas hacer ahora?». Ciara se lo pensó un momento. No sabía la respuesta a esa pregunta cuando salió de casa. Tampoco la sabía ahora. «Sinceramente, no lo sé», admitió. «Una parte de mí quiere pedir el divorcio y empezar de nuevo. Otra parte piensa que quizá podríamos intentar arreglar las cosas, pero no estoy segura de que se pueda recuperar la confianza». «No tienes por qué decidirlo ahora», dijo Lorraine suavemente. «Date tiempo. Vive aquí el tiempo que haga falta. Concéntrate en tu trabajo, en tus amigos, en ti mismo, y la decisión llegará sola». Ciara sonrió agradecida a su madre. Siempre sabía qué decir. «Gracias, mamá. No sé qué habría hecho sin ti». «Estarás bien», dijo Lorraine con seguridad. «Eres más fuerte de lo que crees. Siempre has sido fuerte, incluso cuando no te dabas cuenta». Ciara asintió, con lágrimas en los ojos. No por la pena o el resentimiento, sino por darse cuenta de que podía sobrevivir a todo esto. Pasara lo que pasara después, divorcio o intentar reconstruir un matrimonio, podría soportarlo. «Ahora ve a recoger tus cosas», dijo Lorraine poniéndose en pie. «Tengo tu habitación preparada, y luego cenaremos y quizá veamos alguna comedia tonta, como en los viejos tiempos». Ciara subió a su antigua habitación, que no había cambiado mucho con los años. El mismo papel pintado, las mismas estanterías, el mismo viejo escritorio. El lugar donde creció, el lugar que siempre había sido un refugio seguro para ella. Empezó a desmontar la maleta, a colgar la ropa en el armario, a colocar los cosméticos en el tocador. Sus movimientos eran mecánicos y sus pensamientos vagaban muy lejos. Qué extraño, pensó, que un momento pudiera cambiar una vida tan radicalmente. Una foto, una exposición,
y ahí estaba su matrimonio derrumbándose y ella de vuelta en casa de sus padres como una adolescente tras una mala cita. Pero tal vez fue para mejor. Quizás su matrimonio había existido solo sobre el papel durante mucho tiempo y ambos tenían miedo de admitirlo. Cuando terminó de recoger sus cosas, Ciara se sentó en la cama y sacó el teléfono. Varias llamadas perdidas de Weston. Un mensaje de Rowan. He oído que habéis roto. Lo siento mucho. Si necesitas hablar, estoy aquí. No se molestó en contestar. Ahora no. Ahora mismo necesitaba tiempo para sí misma para ordenar sus sentimientos y decidir qué hacer a continuación. Ciara apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesilla de noche. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar libremente. No felicidad, no, pero algo parecido al primer paso hacia ella. Las 2 semanas en casa de su madre pasaron volando para Ciara. Primero se tomó unos días de descanso para poner en orden sus pensamientos. Luego volvió al trabajo, pero a distancia, ya que su profesión se lo permitía. Durante el día se sumergía en códigos y sistemas de seguridad y por las tardes veía viejas películas con Lorraine o leía libros que hacía tiempo que había pospuesto. Durante la primera semana, Weston llamó todos los días. Ciara contestaba breve y discretamente. Sí, estaba bien. No, aún no estaba preparada para volver. Sí, necesitaba más tiempo. A la segunda semana, las llamadas fueron menos frecuentes. Quizá él empezaba a darse cuenta de que ella iba en serio con lo de hacer una pausa en su relación. El viernes, mientras Ciara terminaba su jornada laboral en la mesa de la cocina de Lorraine, sonó su teléfono. El número no le resultaba familiar y estuvo a punto de no contestar, pensando que se trataba de otra llamada de spam, pero algo la obligó a contestar. ¿Diga? ¿Ciara? Soy Rowan, el hermano de Weston. Su voz sonaba insegura. Espero no interrumpir. Ciara parpadeó sorprendida. Ella y Rowan rara vez hablaban directamente, por lo general solo en las reuniones familiares. Hola, Rowan. No, no me interrumpes. Estaba terminando un trabajo. Bien, hizo una pausa. Mira, sé que esto puede parecer raro, pero podrías quedar conmigo. Necesito hablar contigo. Ciara frunció el ceño. ¿De qué quería hablar Rowan? ¿Sobre Weston? ¿Sobre el escándalo del compromiso? ¿Por qué? Preguntó sin rodeos. Vaciló de nuevo. Hay cosas que me gustaría contarte en persona, no por teléfono. Son importantes. Para mí. Algo en su voz, sinceridad, tal vez, o una ligera vulnerabilidad, hizo que Ciara accediera. De acuerdo, dijo ella. ¿Cuándo y dónde? ¿Mañana? ¿En el Blue Ivy Café del centro? ¿A la 1 de la tarde? Me parece bien, asintió Ciara, aunque él no podía verlo. Nos vemos mañana, Rowan. Al terminar la llamada, se preguntó, ¿por qué querría Rowan reunirse con ella? ¿Le había pedido Weston a su hermano que hablara con ella? ¿O tenía sus propias razones? Lorraine, de vuelta del trabajo, se fijó en la expresión pensativa de su hija. ¿Le pasaba algo?, preguntó quitándose el abrigo. Ciara le contó lo de la llamada de Rowan. ¿Por qué crees que lo haría?, le preguntó. Lorraine se encogió de hombros. Quizá quiere disculparse por lo de su hermano, o contar su versión de los hechos. En cualquier caso, sonrió. Creo que deberías ir. A veces las conversaciones más inesperadas son las que aportan más claridad. Ciara asintió. Mamá tenía razón, como siempre. Al día siguiente, a la 1 en punto, Ciara entró en Blue Ivy, una pequeña y acogedora cafetería del centro de Cleveland, conocida por su café orgánico y su repostería casera. Enseguida vio a Rowan en una mesa junto a la ventana. Se parecía a Weston, el mismo pelo oscuro, la misma línea de la barbilla, pero sus rasgos eran más suaves y su mirada más cálida. Ciara se levantó cuando ella se acercó. Gracias por venir. Hola, Rowan. Se sentó frente a él. Tengo que admitir que tu llamada me ha sorprendido. Me lo imagino, sonrió débilmente. Te he pedido un café con leche.
Espero que lo sigas prefiriendo. Ciara asintió, conmovida de que se acordara de algo tan insignificante. Bueno, comenzó mientras la camarera les traía las bebidas. ¿De qué querías hablar? Rowan respiró hondo, como si estuviera ordenando sus ideas. En primer lugar, quería disculparme, dijo, mirándola a los ojos, por no haber insistido en tu invitación. Sabía que algo iba mal cuando Weston me dijo que no vendrías, pero no pregunté, pensé que no era asunto mío, pero debería haberlo sido. Ciara negó con la cabeza. No tienes que disculparte por las acciones de tu hermano, Rowan. Tal vez, hizo girar la taza entre sus manos. Pero me siento responsable. Ya sabes, cuando creces a la sombra de un hermano mayor que siempre hace lo correcto, siempre impecable, te acostumbras a no cuestionar sus decisiones. Ciara asintió comprensiva. Sabía que los padres de Weston y Rowan siempre habían puesto al hijo mayor como ejemplo para el menor. Weston era el heredero perfecto, un estudiante modelo, un financiero de éxito. Rowan, en cambio, siguió su propio camino, montando una pequeña empresa de construcción en lugar de dedicarse a las finanzas como querían sus padres. Pero es más que eso, continúa Rowan. Quería decirte que... Hizo una pausa. He roto mi compromiso con Paige. ¿Qué? Ciara alzó las cejas, sorprendida. Pero, ¿por qué? Por el escándalo. No exactamente, sonrió Rowan con amargura. Más bien el escándalo me ayudó a ver a la verdadera ella. ¿Sabes qué fue lo que más le molestó de toda la situación? No que mi hermano traicionara a su mujer, ni que nos mintiera a todos. Fue que nuestro compromiso perfecto se arruinara. Sacudió la cabeza como si aún no pudiera creerlo. Le preocupaba lo que diría la gente, sobre cómo afectaría a su reputación en la comunidad. ¿Qué pensará mi madre? ¿Qué dirán mis amigas? ¿Cómo quedaremos a los ojos de los socios de tu padre? Ni una palabra sobre cómo te sientes, ni de mí, ni siquiera de Weston. Ciara escuchó atentamente, dándose cuenta de a dónde quería llegar. Y fue entonces cuando me di cuenta, continuó Rowan, de que me estaba casando con una mujer a la que le importaba más la ostentación exterior que los sentimientos reales de la gente. ¿Y sabes qué? Me di cuenta de que lo había sospechado durante mucho tiempo, solo que no había querido darme cuenta. Como con Weston, últimamente sabía que le pasaba algo, pero preferí no interferir. Lo siento, dijo Ciara con sinceridad. No lo sientas, sonrió Rowan débilmente. Es lo mejor. Es mejor descubrir la verdad ahora que dentro de unos años de matrimonio y posiblemente con hijos. Ciara asintió. Ella había pensado lo mismo cuando decidió dejar a Weston. ¿Sabes qué es lo más irónico?, preguntó Rowan. Tu foto, que mucha gente pensó que lo arruinaba todo, en realidad lo salvó todo, al menos para mí. Para mí también, dijo Ciara en voz baja. Si no hubiera descubierto la verdad, habría seguido viviendo con la ilusión de que nuestro matrimonio era salvable. Permanecieron en silencio un momento, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Entonces Rowan preguntó, ¿cómo estáis? ¿Weston y tú? ¿Hay alguna posibilidad de que os reconciliéis? Ciara negó con la cabeza. No, dijo con firmeza. Llevo 15 días pensando en esto y me he dado cuenta de que no se trata solo de que me haya engañado. Se trata de que queremos cosas distintas en la vida, de que compartimos valores diferentes. No puedo estar con un hombre para quien el brillo externo es más importante que la honestidad. Lo entiendo, asintió Rowan. Me llamó ayer. Dijo que intentaba ponerse en contacto contigo, pero que casi nunca contestas. Le contesto, replicó Ciara. Simplemente no digo lo que él quiere oír. ¿Que lo arreglará todo y viviréis felices para siempre? Rowan sonrió. Algo así. Ciara también sonrió. No se da cuenta de que algunas cosas no tienen arreglo. Solo puedes aceptarlas y seguir adelante. Sabias palabras. Rowan dio un sorbo a su café. Siempre pensé que eras demasiado buena para él. Ciara lo miró sorprendida. ¿De verdad? Sí, asintió él.
Siempre has sido tan real, sin pretensiones ni falsedades. En nuestra familia, donde todo giraba en torno al estatus y las trampas del éxito, era como un soplo de aire fresco. Ciara no sabía qué decir. Nunca pensó que Rowan le hubiera prestado tanta atención. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó tras una pausa. Por ahora me quedo con mi madre, respondió Ciara. Estoy trabajando a distancia. Creo que pronto empezaré a buscar mi propio piso. ¿Y tú? Estoy concentrada en la empresa, dijo Rowan. Tenemos un nuevo proyecto, viviendas ecológicas en las afueras de la ciudad. Y, ¿sabes?, sonrió. Estoy pensando en ir a una estación de esquí. Tu foto me ha inspirado. Ciara se echó a reír. Snowaway Lodge. Te lo recomiendo. Tienen unos instructores estupendos. Los tendré en cuenta, asintió Rowan. Tal vez... Hizo una pausa. Quizá podríamos volver a tomar un café alguna vez. Solo como amigos, se preguntó Ciara. ¿No sería raro ser amiga del hermano de su exmarido? Pero luego decidió que la vida era demasiado corta para renunciar a contactos sinceros por culpa de las convenciones. Me encantaría, respondió. Como amigos. Hablaron durante 1 hora más. De trabajo, de libros, de planes para el futuro. Cuando llegó el momento de despedirse, Rowan dijo, «Gracias por aceptar quedar. Era importante para mí». «Yo también», respondió Ciara con sinceridad. Fue una buena conversación. Al salir del café, sintió un extraño alivio, como si se hubiera quitado de encima una piedra que ni siquiera sabía que existía. Tal vez fue la constatación de que no era la única que se culpaba de lo ocurrido, que los demás también veían la verdad, solo que tenían miedo de admitirlo. De vuelta en casa de su madre, Ciara compartió su conversación con Rowan. «Parece un buen hombre», comentó Lorraine. «No como su hermano». «Sí», asintió Ciara. «Siempre ha sido más sincero, pero antes no me había dado cuenta». «¿Te vas a casa esta noche?», preguntó Lorraine. «Dijiste que querías recoger algunas cosas más». «Sí». Ciara miró el reloj. «Weston tiene que trabajar hasta la noche, así que tengo tiempo». Decidió que ya era hora de sacar sus papeles personales, el portátil, algunos libros y algo más de ropa de la casa que compartían. Aunque técnicamente aún no habían iniciado los trámites de divorcio, Ciara ya había tomado una decisión. Subió al coche, encendió la radio y condujo por la carretera familiar hasta la casa donde había vivido 5 años. Extrañamente, no sintió nostalgia ni dolor ante la idea de volver allí, solo una tranquila determinación. Al llegar a la casa, Ciara se sorprendió al ver el coche de Weston en la entrada. Qué raro, se suponía que estaba trabajando. ¿Quizá se pasaría a comer? Abrió la puerta con la llave y entró en el vestíbulo. La casa estaba en silencio, pero había un ligero olor a café procedente de la cocina. «¿Weston?», gritó. «Estoy aquí». Su voz procedía del salón. Ciara entró y vio a su marido sentado en el sofá. Tenía mejor aspecto que hacía 15 días, afeitado y bien vestido, pero sus ojos seguían cansados. «Creía que estabas trabajando», dijo ella, deteniéndose en el umbral de la puerta. «Me he tomado el día libre», contestó Weston. «Quería hablar contigo. Llamé, pero no contestaste». Ciara miró el teléfono. Efectivamente, había una llamada perdida de Weston. «Lo siento, he estado ocupada». Entró en la habitación y se sentó en la silla frente a él. «¿De qué querías hablar?». Weston se inclinó hacia adelante, juntando las manos. «Ciara, yo...». Respiró hondo. «Quiero que nos des una segunda oportunidad». Ella lo miró en silencio, esperando a que continuara. «Sé que metí la pata», continuó. «Sé que traicioné tu confianza. Pero he cambiado en estas 2 últimas semanas. Me he dado cuenta de lo que es importante y lo que no. Y tú», la miró a los ojos, «eres lo más importante». «Weston», comenzó Ciara, pero él levantó la mano pidiéndole que escuchara. «He concertado una cita con un terapeuta. Voy 2 veces por semana.
Quiero entender por qué hice lo que hice. Quiero ser mejor persona. Por ti. Para nosotros. Ciara suspiró. Hace 15 días, esas palabras podrían haberla conmovido, haberla hecho pensar. Pero ahora, después de hablar con Rowan, después de pensarlo mucho, sabía exactamente cómo se sentía. Me alegro de que hayas pedido ayuda, dijo sinceramente. Es un paso importante, pero no puedo darnos una segunda oportunidad. ¿Por qué no? Había desesperación en su voz. Te juro que nunca más. No se trata de eso, lo interrumpió Ciara con suavidad. No se trata solo de engañar. Se trata de quiénes somos. Se trata de lo que queremos de la vida. Tú mismo lo dijiste hace 15 días. Nunca quise encajar en tu mundo. Y es verdad. Hizo una pausa, buscando palabras. El estatus, la reputación, las trampas del éxito son importantes para ti. Para mí, es la sinceridad, la honestidad, la lealtad. Simplemente somos diferentes. Y, ya sabes, eso está bien. Pero no significa que no seamos el uno para el otro. Puedo cambiar, insistió Weston. Puedo ser quien tú quieras que sea. Pero no serás tú, dijo Ciara negando con la cabeza. Estarás fingiendo, representando un papel, y tarde o temprano te cansarás. Y acabaremos aquí otra vez. Weston se recostó en el sofá como si le hubieran chupado el aire. ¿Entonces, se acabó?, preguntó en voz baja. Sí, respondió Ciara con firmeza. Ayer presenté la demanda de divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto contigo la semana que viene. ¿Tan pronto?, parecía sorprendido. ¿Sin intentar salvar el matrimonio? Weston. Ciara le miró directamente a los ojos. Nuestro matrimonio no terminó hace 15 días. Terminó cuando decidiste que podías buscar fuera lo que te faltaba conmigo en lugar de hablarlo conmigo. Se quedó en silencio, mirando al suelo. No lo hago por venganza, añadió más suavemente. Lo hago porque me he dado cuenta de que merezco una relación basada en el respeto mutuo, y tú mereces estar con alguien que comparta tus valores y aspiraciones. No quiero estar con otra persona, dijo Weston en voz baja. Quiero estar contigo. No, Ciara negó con la cabeza. Quieres estar con la imagen de mí que has creado en tu cabeza, con una mujer que admire tus éxitos, apoye tus ambiciones y haga la vista gorda ante tus errores. Pero yo no soy así. Se levantó. He venido a recoger algunas cosas, papeles, portátil, libros. No te estorbaré. Si quieres, puedes dar un paseo mientras lo recojo todo. Weston también se levantó. No, dijo. Iré yo. De todos modos, pronto pondremos la casa en venta, así que... Hizo un gesto vago con la mano. Gracias, asintió Ciara. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral y se dio la vuelta. «Sabes, Rowan tenía razón», dijo. «¿En qué?», preguntó Ciara sorprendida. «En que siempre fuiste demasiado buena para mí», dijo Weston con una sonrisa amarga y salió, cerrando la puerta tras de sí. Ciara se quedó de pie en el salón, mirando la puerta por la que acababa de salir el hombre con el que planeaba pasar el resto de su vida. Extrañamente, no sintió dolor ni arrepentimiento, solo alivio y una ligera tristeza por lo que podría haber sido si ambos hubieran sido personas diferentes. Subió al dormitorio y empezó a empaquetar. Los documentos de la caja fuerte, sus libros favoritos de la estantería, el portátil de su escritorio. Su mirada se posó en una fotografía de su boda enmarcada en plata. La cogió y examinó los dos rostros sonrientes. Parecían tan felices, tan llenos de esperanza. Tras dudar un segundo, Ciara guardó la foto en la caja, no para aferrarse al pasado, sino para recordar que incluso en los peores momentos había momentos buenos, que el amor era real, aunque no durara para siempre. Terminando de empaquetar, echó un último vistazo a la habitación en la que había pasado tantas noches y salió sin mirar atrás. Después de cargar sus cosas en el coche, Ciara se puso al volante y condujo, no hacia la casa de su madre, sino en una dirección completamente diferente.
Una hora más tarde, aparcó en el aparcamiento del Snowway Lodge. Salió del coche y respiró profundamente el aire fresco de la montaña. Las pistas seguían cubiertas de nieve, la bandera ondeaba sobre el edificio principal de la estación y, a lo lejos, los esquiadores descendían por las pendientes de mayor o menor dificultad. En la tienda de alquiler, Kiara alquiló su equipo, esta vez nombrando con confianza la talla y el tipo de esquís adecuados. Después de cambiarse, se dirigió al remonte que conducía a la conocida pista para principiantes. «¿Ciara?», la llamó una voz familiar. Se dio la vuelta y vio a Nate, su instructor. «Hola», sonrió. «Pensé en volver para ver si había olvidado todo lo que aprendí». «Estoy seguro de que no», le devolvió la sonrisa. «¿Quieres que te haga compañía? Estoy descansando entre clase y clase». «Me encantaría», asintió Kiara. Subieron juntos en el ascensor. En la cima de la pendiente, Kiara se detuvo, mirando hacia abajo la sinuosa pista. Hace 15 días había estado aquí, temblando de miedo antes de su primer descenso. Hoy, lo único que sentía era expectación. «¿Preparada?», preguntó Nate. Ciara asintió, se ajustó las gafas y se impulsó con los bastones para iniciar el descenso. Se movió con confianza, entrando en las curvas con suavidad, sintiendo cómo los esquís se deslizaban por la nieve. El viento silbaba en sus oídos, el sol se reflejaba en el manto blanco de la nieve y una sensación de libertad la invadía por dentro. A mitad de camino, se detuvo a esperar a Nate. Contemplando el valle, las montañas nevadas y el cielo azul, Ciara pensó en lo extraña que era la vida. «Bonita vista, ¿verdad?», dijo Nate, deteniéndose a su lado. «Sí», asintió Ciara. «Preciosa»,